Muy bien, ahora conversemos un poco sobre cómo optimizar modelos con Direct Query. Empecemos por identificar qué es Direct Query. Direct Query es una forma de obtener datos en Power BI Desktop y este método implica conectarse directamente a los datos de su repositorio de origen desde Power BI Desktop. Es una alternativa a la importación de datos que podemos manejar. Cuando se usa el método Direct Query, la experiencia general del usuario depende en gran medida del rendimiento de origen, del origen de datos al que nos estemos conectando. Los tiempos de respuesta de consultas lentos darán lugar a una experiencia de usuario negativa y en los peores escenarios las consultas podrían agotar el tiempo de espera. Además, el número de usuarios que abren los informes en un momento único afectará, por supuesto, la carga que se coloca en el origen de datos. Por dar un ejemplo, si el informe tiene 20 objetos visuales y 10 personas usan el informe, existirán 200 consultas o más en el origen de datos porque cada objeto visual emitirá una o varias consultas. Desafortunadamente, el rendimiento del modelo de Power BI no solo se verá afectado por el rendimiento del origen de datos subyacente, sino también por otros factores incontrolables, como la latencia de la red, las redes más rápidas devuelven datos más rápido, por supuesto. El rendimiento del servidor del origen de datos y cuántas otras cargas de trabajo hay en el servidor también es un factor a tener en cuenta. Por ejemplo, considere las implicaciones de una actualización de servidor que tiene lugar mientras cientos de personas utilizan el mismo servidor por diferentes razones. Por lo tanto, el uso de Direct Query supone un riesgo para la calidad del rendimiento del modelo. Para optimizar el rendimiento en esta situación, debe tener control sobre la base de datos de origen o acceso a ella. Ahora bien, eh, claramente hay unas implicaciones de usar Direct Query. Se recomienda importar datos en Power BI. Esa es la recomendación, pero es posible que su organización deba usar el modo de conectividad de datos Direct Query. Si su organización necesita usar Direct Query, debe comprender claramente su comportamiento en Power BI y tener en cuenta sus limitaciones. A continuación, digamos que estará en una buena posición para tomar decisiones para optimizar el modelo de Direct Query como sea posible. Así que cuando se use Direct Query para conectarse a datos en Power BI, esa conexión se comporta de la siguiente manera. Cuando use inicialmente la característica obtener datos en Power BI Desktop, seleccionará el origen. Si se conecta a un origen relacional, puede seleccionar un conjunto de tablas y cada una definirá una consulta que devuelve lógicamente un conjunto de datos. Si selecciona un origen multidimensional como un SAP-BW, solo puede seleccionar el origen. Al cargar los datos, no se importa ningún dato en Power BI Desktop, solo se carga el esquema. Y al crear un objeto visual en Power BI Desktop, las consultas se envían al origen para recuperar los datos necesarios. El tiempo que se tarda en actualizar el objeto visual depende únicamente del rendimiento del origen de datos. Así que si se realizan cambios en los datos, pues no se van a ver reflejados inmediatamente en Power BI, pues debido a que hay un almacenamiento en caché. ¿Qué hay que hacer? Pues realizar una actualización para ver esos cambios. Las consultas necesarias se reenvían para cada objeto visual y los objetos visuales se actualizan en consecuencia. Luego, al publicar el informe en el servidor de Power BI, se producirá un dataset o un conjunto de datos en el servicio de Power BI, el mismo que para la importación. Sin embargo, no se incluye ningún dato con ese conjunto de datos. Así que al abrir un informe existente en el servicio de Power BI o al crear uno nuevo, se vuelve a consultar el origen de datos subyacente para recuperar los datos necesarios. Dependiendo de la ubicación del origen de datos fuente, es posible que tenga que configurar un gateway local pues, para garantizar la comunicación. Puede anclar objetos visuales o páginas de informes completas como iconos de panel. Los iconos se actualizan automáticamente según su programación, por ejemplo, cada hora. O puede controlar la frecuencia de esta actualización para satisfacer sus requisitos. ¿Vale? Bien. Luego pues hay que analizar toda la parte de optimización del desempeño, ¿cierto?
puede examinar las consultas que se envían al origen subyacente e intentar identificar el motivo del rendimiento deficiente de las consultas. Después puede realizar cambios en Power BI Desktop y en el origen de datos subyacente para optimizar el rendimiento general. Optimizar los datos en Power BI Desktop implicaría que cuando se haya optimizado el origen de datos tanto como sea posible, puede realizar otras acciones en Power BI Desktop mediante el analizador de rendimiento que vimos en otros videos, donde puede aislar las consultas para validar los planes de las consultas. Optimizar otros factores importantes, pues obvio, es optimizar el origen de datos subyacente. Allí pues toca ajustar la base de datos tanto como sea posible. Puede que tengan que crear índices o puede que necesite crear algún tipo de estructura que mejore la comunicación con Power BI y Direct Query. ¿Listo? Y por último pues está la personalización de opciones de reducción de consultas o Query Reduction, que está un poquito asociado a la imagen que estamos viendo acá. Power BI Desktop ofrece la opción de enviar menos consultas y deshabilitar determinadas interacciones que darán lugar a una experiencia deficiente si las consultas resultantes tardan mucho tiempo en ejecutarse. La aplicación de estas opciones impide que las consultas lleguen continuamente al origen de datos, lo que debería, pues, por ende, mejorar el rendimiento.